chicos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a contar una de las cosas que más me han estado preguntando recientemente, y eso es cómo conocí a mi esposo. Pero antes de comenzar con el chisme, quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube te informe cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, que inicie el story time. Ya tengo un video bastante viejito aquí en mi canal de YouTube donde les cuento cómo conocí a mi ahora esposo. En aquel entonces era mi novio, entonces el video se llama ¿Cómo conocí a mi novio? Es un video de preguntas y respuestas, así que la respuesta la di como muy ambigua y sencilla y no entré a lujo de detalle. Y últimamente han llegado muchos nuevos suscriptores al canal de YouTube y me han estado preguntando mucho por cómo es que lo conocí, así que decidí grabar este video con todo el chisme a lujo de detalle de cómo nos conocimos, de quién se ligó a quién se confesó primero, etcétera. Así que agárrense por favor su tecito, su cafecito, su botanita, porque este es uno de esos videos estilo story time donde voy a hablar como merolico. Así que comencemos. Todo comenzó en el 2016 cuando yo decidí ir a estudiar coreano en Corea del Sur. En aquel entonces mi plan era simplemente ir 3 meses a estudiar coreano. Ya había ido una vez de viaje y me había gustado mucho Corea, así que decidí que quería estar en Corea del Sur durante el tiempo que mi visado me lo permitiera, y esos son 3 meses. Pero durante ese tiempo obviamente quería aprovechar, aparte de hacer videos para el canal, también en hacer algo con mi vida, y desde hace tiempo quería estudiar un idioma asiático. Así que como tenía interés en el coreano, decidí entrar a una academia en Sinchon, un barrio muy popular de Corea donde hay muchísimos estudiantes. Entonces decidí entrar a una pequeña academia de coreano ahí, y esa misma pequeña academia de coreano tenía un servicio de homestay. El homestay es cuando llegas como estudiante de intercambio a un nuevo país a vivir con una familia. Entonces yo quería tener esa experiencia de la cultura coreana, vivir con una familia coreana y sentirme de verdad como parte de la sociedad coreana. Así que decidí inscribirme también en el programa del homestay. Cuando me inscribí en el homestay me dijeron que iba a ser solamente yo con esa familia. Estuve viviendo con una ayuma y recuerdo que la primera semana viviendo con ella todo estuvo perfecto. La señora hablaba poquito inglés y yo hablaba muy poquito coreano, así que nos podíamos comunicar de alguna u otra manera. Todo iba normal hasta que un día recuerdo que era fin de semana y que yo iba a salir con mis amigas a ver la Namsan Tower. La señora vino y me dijo que iba a tener una roomie que iba a vivir en el cuarto de al lado de mí, y lo único que íbamos a hacer era compartir el baño. La verdad a mí me tomó con un poco de sorpresa porque me dijeron que iba a estar sola primero, pero tampoco me molestaba la idea de tener una amiguita con quien ir a la escuela y tener también a alguien con quien hablar en inglés o un idioma con el que yo estuviera un poco más familiarizada que el coreano. Entonces en realidad me emocioné y le dije a la señora que estaba contenta de que fuera a tener una roomie y que además estaba perfecto porque iba a salir con mis amigas a ver la Namsan Tower y que así la podía invitar a ella para que nos fuéramos conociendo un poquito mejor. Entonces recuerdo que me metí a bañar y después salí. Cuando estaba maquillándome, alistándome para ir a ver la torre Namsan, la señora entró a mi cuarto con una cara de terror y me dijo: Tania, ya llegó tu roomie, pero es un hombre. Y yo me acuerdo que me quedé así como que, ¿un hombre? Ok, qué extraño que pongan a una mujer con un hombre, pero ok, no importa, puede ser mi amigo, no pasa nada. Cuando terminé de alistar me fui a su cuarto a saludarlo, y pues resultó que era un chico japonés que no hablaba ni pío de inglés. Eso la verdad me desanimó un poquito y dije, ok, va a estar un poco difícil el tema de la comunicación entre nosotros, pero él ya hablaba un poquito de coreano, ya tenía el nivel como intermedio de coreano. Entonces la señora le dijo muy emocionada que yo iba a salir con mis amigas a ver la Namsan Tower y que lo está invitando a él a que fuera a ver la Namsan Tower también. Entonces fue como que, pues sí, vamos a ver la Namsan Tower con mis amigas, no pasa nada. Pero la verdad es que nosotros no podíamos hablar, no teníamos un idioma en común. Yo podía balbucear algunas frases en coreano y eso era todo lo que sabía, y él podía balbucear algunas frases en inglés y eso era todo lo que sabía. No podíamos comunicarnos, así que nos comunicábamos a base de señas, pero eso no impidió que fuéramos amigos. Desde el principio nos caímos los dos muy bien, entonces sentíamos como que la buena vibra de parte de cada uno. Inclusive el primer día recuerdo que nos tomamos una foto en el autobús cuando íbamos camino a conocer a mis amigas y a ver la Namsan Tower. Todos los días íbamos juntos a la escuela en autobús, y después de la escuela nos juntábamos con todos los compañeritos del salón a comer, a platicar o a estudiar en alguna cafetería. Entre los mismos compañeros había otro señor japonés que hablaba muy bien inglés porque estuvo viviendo cuando estaba en la universidad
en Estados Unidos y también sabía un poquito de español. Entonces él era el que estaba de traductor entre Necopa y los chicos japoneses que no hablaban inglés del salón y yo. Después de 2 semanas de que estuvimos viviendo juntos y estuvimos conviviendo todos los días, todo el día, él se tenía que regresar a Japón y cuando los dos nos despedimos fue así como muy triste, pero bueno, no pasa nada, es mi amiguito, lo voy a extrañar, pero pues ni modo, bye. A mí todavía me quedaban un par de meses ahí en Corea y tenía muchos amigos, así que sabía que lo iba a extrañar, pero que me iba a seguir divirtiendo, así que pues cada quien siguió por su lado. Pero como los dos teníamos la costumbre ya de haber estado todo el tiempo juntos por 2 semanas completas, pues empezamos a platicar mucho por mensajes. Y yo, como no hablaba muy bien el coreano, utilizaba el traductor de Google para entender todo lo que él decía. Y también seguía con mis estudios de coreano, entonces seguía avanzando en el idioma y practicando con él mis frasecillas en coreano y traduciendo. Y así fue como fui aprendiendo el idioma en realidad, él me ayudó muchísimo. Pasó alrededor de un mes en que los dos estuvimos separados y que estábamos hablando todos los días, todo el día por mensajes de texto, como pudiéramos, traduciendo, etc. Y de repente yo me empecé a poner de muy mal humor. Y me acuerdo que estaba con mis amigas y yo estaba como que toda grumpy, enojada todo el tiempo y me decían ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo no sabía la verdad qué me pasaba, pero siempre estaba de mal humor. Hasta que un día me cayó el 20 de que era porque extrañaba a mi roomie y lo quería ver. Y obviamente me quedé pensando, bueno, pero ¿por qué es que extraño a este hombre que ni siquiera puedo hablar bien el idioma con él? Y pues me di cuenta de que me gustaba. Y durante el siguiente mes, después de darme cuenta de que me gustaba, estaba yo en completa negación. Era como, no me puede gustar, no vivimos en el mismo país, no hablamos un idioma en común. Él es más chico que yo porque le llevo 4 años, chicos, yo soy la nuna en la relación. Entonces todo pintaba a que no podíamos tener una relación porque pues obviamente había muchos factores intermedios que nos impedían tener una relación. Después de ese mes de que estuve en negación, recuerdo que ya era momento de volver a México, ya se acababan mis 3 meses, entonces decidí que antes de volver a México iba a ir de visita a Tokio. Obviamente le conté a él que iba a ir de visita a Tokio y él se emocionó mucho y me dijo que él también iba a ir a Tokio a visitarme. Ese día quedamos los dos de vernos y la verdad es que tuvimos un día súper divertido, nos la pasamos muy bien, fuimos a hacer puricura, estuvimos comiendo un montón, nos divertimos bastante los dos. Como pudimos, entre los dos intentamos hablar y la verdad es que fue súper divertido. En ese viaje en Tokio los dos hablamos de la posibilidad en que el próximo año, porque recuerdo que era diciembre, íbamos los dos a irnos a estudiar a Corea del Sur. Cada uno por su cuenta, obviamente ya no íbamos a ser roomies ni nada por el estilo, pero tan solo de pensar en que los dos íbamos a vivir en el mismo país y que íbamos a estar estudiando el mismo idioma, pues obviamente me daba más posibilidades de que esa relación sí existiera. Así que después de que nos despedimos, yo justo antes de subirme al avión, literalmente estaba en la sala de espera a punto de subirme al avión, le mandé un mensaje y le dije, el próximo año cuando los dos vivamos en Corea, vamos a tener una cita. Me acuerdo que estaba súper nerviosa y que sí, después de que enviar. Y él me contestó inmediatamente y me dijo, sí, vamos a tener una cita. Entonces, olvídense, yo me subí al avión soñada de que iba a tener una cita con este chico que me llamaba tanto la atención, que por fin íbamos a poder tener una relación. Bueno, me fui así con la cabeza por los cielos, literalmente, pensando de que sí se iba a poder tener una relación con él y estaba súper contenta. Llegué a México, pasé la Navidad con mi familia, le conté a mis amigas del chisme, a todo el mundo, es que no, yo voy a estar saliendo con un japonés que ya le dije que vamos a tener una cita y bueno, yo estaba de lo más emocionada. Y el hombre, por su parte, en Japón, estaba preguntándose a sí mismo si íbamos a tener una cita como pareja o una cita como amigos. Él se estuvo cuestionando todo ese tiempo si lo que yo le había dicho era al estilo japonés o al estilo extranjero porque no estaba seguro de qué intenciones tenía yo con él. Y yo por el otro lado pensando de que ya me vi, es mi novio, sí, ya la hice. Sin embargo, a pesar de que yo estaba ilusionada creyendo que íbamos a tener una relación y que los dos íbamos a poder vivir en Corea el siguiente año, la verdad es que no era factible que ninguno de los dos lo pudiéramos hacer. Al final de cuentas, los dos estuvimos investigando, estuvimos buscando escuelas, viendo cuándo iniciaban los cursos, cuánto dinero necesitábamos, etc. Y a mí me aceptaron en Ewha Women's University, la universidad donde yo quería ir desde el principio, así que estaba muy contenta. Esa universidad está en Seúl. Pero él, como no tenía tanto presupuesto, no pudo llegar a una universidad en Seúl, entonces vivió en Ansan, que estaba a 1 hora de Seúl.
Al final las cosas salieron muy bien y los dos pudimos estar como estudiantes de coreano en Corea del Sur, pero yo llegaba a finales de enero y él llegaba a principio de febrero, que la verdad era cuestión de días nada más de esperar para vernos los dos juntos. Entonces uno de esos días en lo que yo estaba esperando que él llegara a Corea, recuerdo que dije, es que yo ya le quiero decir que me gusta, o sea, yo le tengo que decir que me gusta. Así que me puse a buscar en internet, recuerdo que hasta busqué un tutorial en YouTube que se llamaba Cómo confesar tu amor en coreano. Y te daban así como varias opciones de diferentes tipos de frases dependiendo la relación que tuvieras con esa pareja. Así que recuerdo que hasta practiqué y era como que 나 너를 좋아해. No, 나를 좋아해. De verdad que yo me quería confesar y quería contarle que me gustaba, así que después de unos días de estarlo pensando, pues decidí enviarle el mensaje. Lo inicié como una conversación casual así de que, oye, ya me lo llegas, ya vamos a tener nuestra cita, creo que deberíamos de hacer esto y esto. Pero sabes, nunca hemos hablado exactamente del tipo de relación que vamos a tener. Y todo esto era en coreano, así que agarré la frase que había estado practicando del video y se la mandé y le dije, es que tú me gustas, yo te gusto a ti. Y él cuando recibió ese mensaje ya después me contó que estaba en el trabajo y fue así como, oh, por Dios, le gusto. Y que se quedó así como un momento en shock, que lo estuvo meditando mucho y llegó a la conclusión de que él también sentía algo por mí. Entonces me mandó la respuesta y me dijo, tú también me gustas. Obviamente cuando yo vi ese mensaje pues daba brincos de felicidad de que sí, le gusto, sí, ya la hice, ya lo ligué. Pero el siguiente mensaje que me mandó fue, bueno, entonces a partir de ahora los dos somos novios. Y yo así como que, o sea, espérate, ¿cómo que ya somos novios? Y me dijo él, ¿que acaso no quiere ser mi novia? Pero en realidad sí quería ser su novia, así que fue como, pues, no, pues sí quiero. Ah, bueno, pues entonces a partir de hoy ya estamos saliendo. Yo no sabía en aquel entonces que en la cultura japonesa, una vez que tú le confiesas a la persona que te gusta, si esa persona te corresponde, pues a partir de ese momento se vuelven una pareja. Yo no sabía eso, entonces lo dije así como al estilo mexicano, que es saber si es chicle y pega. Y pues sí pegó. Entonces él lo tomó obviamente al estilo japonés y a partir de ese día comenzamos a salir. Después cuando llegó él a Corea del Sur y tuvimos nuestra primera cita, fuimos al karaoke coreano y nos divertimos mucho los dos cantando y después fuimos a un café a platicar. No sé cómo platicábamos porque yo tampoco tenía un gran alto nivel de coreano en ese entonces, pero ya me defendía bastante. El punto es que nos la pasamos súper bien y así fue una cita tras otra, todas las semanas estábamos tratando de vernos porque la vida de estudiante en Corea es bastante ocupada, así que el fin de semana, ya fuera sábado o domingo, siempre hacíamos el esfuerzo por vernos, sobre todo porque también estábamos viviendo muy lejos el uno del otro. Así que obviamente teníamos que esforzarnos mucho para llegar a la casa del otro. A mí me tomaba hora y media, recuerdo, llegar hasta donde él vivía y a él obviamente también le tomaba el mismo tiempo. Y así pasaron los meses y así fui yo también avanzando en el idioma. Pasé del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3 y cada vez se me fue haciendo más fácil hablar en coreano y él pues obviamente hablaba perfecto coreano ya como nativo. Nos fuimos conociendo mucho y fuimos avanzando los dos también mucho en el idioma, así que las cosas iban muy bien. Pero obviamente conforme fue pasando el tiempo ya no era suficiente nada más vernos una vez a la semana. Ya saben cómo son las relaciones, primero nada más lo quieres ver una vez a la semana, después 2, después 3, después todos los días, etc. Entonces llegó un punto en el que ya nos estábamos viendo como 3 o 4 veces a la semana y a pesar de que estábamos viviendo súper lejos, pues hacíamos lo posible por llegar a vernos en un punto intermedio. Pasó un año y la relación iba muy bien, estábamos muy contentos el uno con el otro. Sin embargo, él acabó todos los niveles para estudiar coreano, llegó hasta el nivel 6, se graduó y pues obviamente ya no podía tener un visado de estudiante en Corea. Cuando esto pasó fue obviamente a fin de año, así que se tuvo que regresar a Japón. Nos tocó estar separados alrededor de un mes, pero él en el tiempo en el que estuvo allá en Japón estuvo trabajando, estuvo ahorrando y estuvo tramitando su Working Holiday Visa, que es un visado que tienen los japoneses para trabajar en Corea del Sur por otro año. Entonces él me sugirió que cuando regresara a vivir a Corea del Sur, como iba a estar buscando trabajo, pues ya no tenía que vivir lejos en Ansan, ya podía vivir en Seúl,
que por qué no nos mudábamos a vivir juntos. La verdad es que yo ni siquiera lo pensé mucho y le dije que sí. Obviamente a mí como extranjera viviendo sola en un país tan diferente al mío me daba muchísima confianza el hecho de poder estar todos los días con alguien que se preocupara por mí y que me cuidara. Así que obviamente le dije que sí, ni siquiera lo pensé mucho. Así que en una visita que él tuvo a Seúl, buscamos nuestro departamento, lo encontramos y literalmente el 1 de enero ya estábamos los dos en nuestro nuevo departamento juntos. Y la verdad es que vivir juntos resultó ser muchísimo más fácil de lo que nos imaginábamos. Nuestras personalidades se complementan perfecto el uno con el otro. No es como que uno es súper ordenado y el otro es súper desordenado. Como que siempre tenemos un perfecto balance en todo. Así que las cosas se fueron acomodando perfecto. La relación se volvió obviamente muchísimo más fuerte, muchísimo más unida. Ya no teníamos tantos problemas con el idioma como los habíamos tenido en un principio, porque obviamente ya nos podíamos comunicar en coreano. Los dos habíamos estudiado mucho para poder llegar a un nivel en el que ya pudiéramos tener una conversación decente sin la ayuda de un traductor. Así que todo iba súper bien en la relación y estábamos los dos muy felices. Y en octubre del año pasado me pidió matrimonio. También tengo un video contando de cómo fue que me propuso matrimonio, porque fue un día súper bonito y va a estar saliendo aquí en la esquinita para que lo vayan a ver cuando este termine y se vayan a echar otro chisme por allá. Obviamente le dije que sí. Nos casamos en febrero de este año y ahorita estamos viviendo aquí en Kioto, Japón. Literalmente tiene una semana y 3 días que nos acabamos de mudar aquí en nuestra nueva casa. Estamos empezando una nueva vida juntos en este país, donde también tengo que aprender el idioma, así que ya me voy a empezar a poner las pilas con el japonés. Hasta ahora las cosas han ido excelente, de verdad. Su familia me aceptó a mí muy bien, están muy contentos de que esté yo con él. Me han dado un recibimiento muy lindo en su casa, estoy muy agradecida de que sean tan buenos conmigo, de verdad son muy amables. Y en Japón siento que me voy a adaptar fácil, porque a pesar de que no es un país exactamente igual a Corea del Sur, pues hay muchas similitudes en la cultura. Así que hasta la fecha no he tenido problemas en adaptarme a la vida en Japón. Estoy de hecho muy a gusto, muy contenta, de verdad. Creo que se nota a través de la pantalla lo contenta que estoy, lo a gusto que estoy, lo feliz de que haya encontrado un hombre tan bueno. De verdad que él es súper atento, súper lindo, súper cuidadoso. Siempre se preocupa mucho por mí y estoy muy contenta con él. Así que espero que les haya gustado este story time de cómo fue que nos conocimos. De verdad que la vida da un montón de vueltas, chicos, y cuando menos te imaginas el amor toca tu puerta. Espero que se hayan divertido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Por favor no olviden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció mi historia, cuál fue su historia de amor, etc. Coméntenme lo que gusten, que a mí me encanta leer sus comentarios. Mi nombre es Tania y les voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Me encuentran en todos lados como Hello Tania Chan y los invito en especial a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde estoy muy activa compartiendo Insta Stories diarias. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!